Imagínate estar en Roma, la joya del mundo antiguo. Imagina el bullicio en las calles, los comerciantes ofreciendo sus productos en cada esquina, las conversaciones entre susurros sobre las grandes conquistas y los líderes poderosos que gobernaban la ciudad. Roma estaba en su apogeo, invicta, invencible. Las legiones romanas dominaban desde las costas del Mediterráneo hasta los rincones más lejanos de Europa. Era un imperio en todo menos en nombre. Pero, en medio de esa aparente estabilidad, la tormenta se estaba gestando. El 15 de marzo del 44 a.C. no sería un día común. Roma, la ciudad eterna, estaba a punto de presenciar uno de los momentos más oscuros y dramáticos de su historia. Era el día en que la vida de Julio César, el hombre que había transformado una república vacilante en un poder expansivo, llegaría a un fin brutal y sangriento. Un fin orquestado por aquellos que alguna vez se sentaron a su lado, que rieron con él, que compartieron su gloria y su fortuna. Ese día, Roma se tiñó de sangre. César no lo sabía, pero había un complot contra él. Un complot que llevaba gestándose durante semanas, quizá meses. No fue un simple acto de traición. Fue una conspiración meticulosamente planeada por los hombres más poderosos de la República. ¿El motivo? Miedo. Miedo a que este hombre carismático, este general victorioso y autor de renombre quisiera más. Los conspiradores, entre los que se encontraban algunos de los senadores más importantes de la época, como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, estaban convencidos de que César tenía planes de coronarse rey. Y en Roma, donde la palabra rey era casi una blasfemia, eso era inaceptable. La república había sido construida sobre los principios de la libertad y el rechazo absoluto a la monarquía. César, a ojos de estos hombres, amenazaba con destruir todo por lo que sus antepasados habían luchado. Pero volvamos al escenario de ese fatídico día. El Senado se reunió, como solía hacerlo, en el Teatro de Pompeyo. César, que tenía fama de ser valiente pero también algo arrogante, decidió acudir a la sesión, a pesar de que había recibido advertencias de que algo malo podría ocurrirle. Algunos historiadores incluso afirman que los augurios ese día eran nefastos. Los cielos nublados, el aire denso. Su esposa, Calpurnia, había tenido sueños perturbadores sobre su muerte y le rogó que no fuera. Pero César, confiado, no hizo caso. Se dirigió al Senado sin saber que más de 60 hombres lo esperaban con dagas ocultas bajo sus túnicas. La escena era perfecta para una tragedia. El Senado, un lugar destinado a la deliberación política, se convirtió en un campo de batalla. Los conspiradores atacaron de manera coordinada, uno tras otro, apuñalando al hombre que alguna vez había sido su líder. César, sorprendido al principio, intentó defenderse. Pero lo más doloroso no fueron las heridas físicas, sino la traición de uno de los suyos. Bruto. Este hombre, a quien César había considerado casi como un hijo, levantó su puñal y lo atacó. Fue en ese momento cuando César, ya sin fuerzas, pronunció la famosa frase que ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Tú también, Bruto? En ese instante, el gran líder de Roma supo que todo estaba perdido. A lo largo de los años, muchos han debatido sobre el verdadero significado de esas palabras. Algunos dicen que fueron las últimas que pronunció, mientras que otros afirman que fue solo una expresión de su sorpresa y desesperación. Lo que sí sabemos con certeza es que, en ese momento, algo cambió para siempre en Roma. El asesinato de César fue el golpe final a una república que ya tambaleaba. Los conspiradores creían que al eliminar a César, restaurarían la libertad y la gloria de la República Romana. Pero, irónicamente, lograron justo lo contrario. Lo que siguió a su muerte fue un caos total. Roma, que ya estaba dividida por las ambiciones personales y las luchas internas, estalló en una serie de guerras civiles que acabarían por destruir lo poco que quedaba de la República. En lugar de devolver el poder al pueblo, los conspiradores abrieron el camino para que Octavio, el sobrino nieto y heredero de César, ascendiera al poder. Y así,
nació el Imperio Romano. La muerte de César fue solo el principio del fin para la República. Su funeral, celebrado en el Foro Romano, fue un evento sin precedentes. El cuerpo de César fue quemado en una pira gigantesca, mientras miles de ciudadanos romanos observaban, muchos de ellos llorando por el hombre que habían amado y admirado. La multitud, enfurecida por la traición, buscó venganza. El funeral se convirtió en un tumulto, y las llamas que consumieron el cuerpo de César también encendieron las llamas de la discordia que pronto consumirían a Roma entera. ¿Qué llevó a estos hombres a cometer tal acto? ¿Fue realmente por el bien de la República o simplemente un juego de poder para proteger sus propios intereses? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que, al asesinar a César, los conspiradores no solo destruyeron a un hombre, destruyeron todo un sistema. La República Romana, que había durado siglos, se desmoronó, y en su lugar surgió el imperio. Octavio, más tarde conocido como César Augusto, tomó las riendas de Roma y consolidó su poder de una manera que César nunca había imaginado. El hombre que los conspiradores temían que se convirtiera en rey, en realidad, abrió el camino para que otro se convirtiera en emperador. Irónico, ¿no? Las acciones de unos pocos hombres, cegados por su propio miedo y ambición, dieron lugar al mayor cambio en la historia de Roma. Pero, ¿y si César hubiera sobrevivido? ¿Qué habría pasado si aquel 15 de marzo hubiera decidido quedarse en casa, escuchando las advertencias de los augurios y los sueños de su esposa? ¿Habría podido salvar a la República o su destino ya estaba sellado? Quizás nunca lo sabremos. Pero lo que está claro es que la historia de Roma cambió para siempre ese día. Y en cierto modo, también cambió la historia del mundo.